Mañana movidita dentro del Poder Judicial en lo que se podría catalogar como una caza de brujas, una más, en contra de uno de los magistrados más valientes, más osados y también más criticados por la izquierda, un Juan Carlos Peinado que está en boca de todo el mundo después de que la Fiscalía se haya sumado precisamente a esa querella por parte de Pedro Sánchez para apartar, recusar y de alguna manera repudiar al magistrado titular del juzgado número 41 de Instrucción de Madrid. Y es que la noticia de esta mañana es que la Fiscalía presiona para que sea admitida la querella de Sánchez en contra del juez Peinado, con todo lo que esto significa. No solamente llega información en ese sentido, que lo vamos a comentar de manera muy detallada, sino que también la Audiencia Provincial solicita al juez Peinado toda la causa de Begoña Gómez para decidir sobre la querella presentada por la mujer del presidente del gobierno. Es decir, que ambas querellas están de alguna manera dando un paso, y es que antes de que acabe el mes van a ser resueltas. Precisamente en este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado al instructor Juan Carlos Peinado el testimonio íntegro de la causa que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. De cara a todo ello, a resolver el recurso de apelación presentado por el abogado de la esposa de Pedro Sánchez, Antonio Camacho, exministro socialista. Es el 30 de septiembre cuando la sección 23 de la Audiencia Provincial ha fijado para deliberar sobre el recurso en el que Begoña Gómez pide archivar la causa y también sobre el que ha presentado la Fiscalía, que solicita delimitar el objeto de las pesquisas abiertas por Peinado. No solo esto, sino que también, como hemos mencionado al comienzo del vídeo, la Fiscalía se suma a la hora de defender a Pedro Sánchez. No nos sorprende, y es que la Fiscalía incluso en el juicio contra Begoña Gómez se dedica no a acusar a Begoña Gómez, sino a defender al presidente del gobierno, demostrando que efectivamente las cosas presuntamente cada vez están más putrefactas, y es que el Poder Ejecutivo se está inmiscuyendo constantemente dentro del Poder Judicial. Pero uno de los artículos más interesantes en este sentido, con esta noticia de última hora, nos llega por medio del Debate, quien precisamente se pregunta por qué el escrito de la Fiscalía que apoya a Sánchez contra el juez Peinado es un completo despropósito. Y es que en el seno del Ministerio Público aseguran: ha sorprendido mucho que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se haya descolgado a favor de la admisión de la querella del presidente del gobierno contra el instructor que investiga a su mujer, Begoña Gómez. Y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recordemos, se querellaba el pasado mes de julio contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa penal que pesa sobre su mujer, Begoña Gómez, como presunta autora de delitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias. Lo hacía como presidente del gobierno del Reino de España y no como Pedro Sánchez, marido de la principal investigada y citado como testigo precisamente en esa condición, no como presidente del Ejecutivo, sino como esposo, compañero de alcoba de la discutida en los últimos meses Begoña Gómez. Lo hacía a título particular y por esta condición en el marco de la causa. Precisamente por ello, muchos de los expertos consultados por el Debate anticipan un escaso recorrido. Lo han dicho incluso representantes de los magistrados, diciendo que lo que está haciendo Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de recorrido, ni tampoco ni pies ni cabeza. Sorprendentemente, el Ministerio Fiscal se apoya precisamente o apoya a Pedro Sánchez, lo cual, insisto, es algo que huele, tiene un tufillo especialmente desagradable en todos los sentidos, y precisamente este escaso recorrido llama mucho la atención, ya que lo que está haciendo Pedro Sánchez es presentarse como titular del Ejecutivo, porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno a las 24 horas del día, no descansa, que es un poco el mensaje que nos quiere lanzar, y nunca es marido de Begoña Gómez, ¿no? Que es un poco la disquisición o la distinción que se está haciendo constantemente en todo este asunto. El juez Peinado considera que Pedro Sánchez se entera de lo que hace su mujer no por presidente del gobierno, sino por esposo de Begoña Gómez, y Pedro Sánchez nos viene a decir que él es un Superman que nunca se quita la chaqueta, que nunca se quita el traje y que nunca se quita la corbata, ¿no? Es un poco lo que está sucediendo en este asunto para el que no entienda muy bien cuál es el tema o cuál es el punto de debate en todo este asunto. Ahora, sin embargo, la Fiscalía Superior de Madrid ha instado a la admisión de dicha querella y lo ha hecho con un escrito firmado por su titular, Almudena Lastra, que ha sorprendido, y no precisamente para bien, insiste el Debate, en el seno de la carrera judicial, porque tampoco en este caso los expertos respaldan la posición del Ministerio Público, y es que el delito de prevaricación por el que Sánchez se dirige en contra del juez Peinado se comete cuando el funcionario público, en este caso de la Administración de Justicia, dicte una resolución manifiestamente injusta a sabiendas de que lo es. Esto es arbitraria. En definitiva, se trataría de una decisión sin respaldo jurídico y basada en el mero capricho de quien la emite. En el caso de Sánchez contra el juez Peinado, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía consideran que pueden darse los requisitos de tipo objetivo del delito, porque el magistrado decidió que el presidente del gobierno, vaya desfachatez, tenía que declarar como testigo directo de la causa contra su mujer en su despacho en el Palacio de Moncloa, en lugar de hacerlo por escrito. Este es, hasta la fecha, el único motivo de peso, entre comillas, lo dice el Debate, y es irónico porque así es, alegado para dirigirse en contra del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Y es que, por si no se entiende la ironía ni la sorna, es verdaderamente tremendo que quieran recusar, apartar y de alguna manera decir que ha prevaricado a un juez porque simplemente ha tomado una decisión como juez, que es decir, usted, presidente
del gobierno, lo será en determinados momentos cuando está en el Congreso de los Diputados o en viaje oficial, pero cuando está en la intimidad de su habitación y su mujer le cuenta sus turbios, supuestamente negocios, sus presuntamente negocios un poco oscurillos, no es presidente del gobierno, sino que es esposo de Begoña Gómez, y por ese motivo yo no le cito a que venga al juzgado, yo no le cojo las cartas para que me declare, sino que acudo a Moncloa para que me cuente qué es lo que está sucediendo. Lo cierto es que Pedro Sánchez no fue reclamado en dicho contexto, sino como cónyuge de Gómez, algo que seguramente le hinchó mucho las narices al habitual pasajero de los Falcon, y el juez que estaba habilitado para denegarlo, como en realidad hicieron dos magistrados, porque mucho se habla de Peinado, pero también su sustituto, Carlos del Valle, hizo exactamente lo mismo. Eso sí, dicen que cumpliendo la obligación de dirigirse a su domicilio, a su despacho profesional en la Moncloa, para interrogarle cómo ha sucedido. Lo cierto es que existe mucha polémica, porque muchos dicen que el juez ha hecho algo completamente arbitrario, dicen que no puede hacer lo que ha hecho y que no hay nada que le ampare para citar judicialmente a Pedro Sánchez de Moncloa para interrogarle. Lo cierto es que realmente sí, porque lo dispuesto por el juez tiene amparo en el artículo 412/3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y solo él conocía las preguntas que necesitaba formular el testigo y que motivaban que lo llamase, pese a la negativa final de Pedro Sánchez, a declarar, acogiéndose precisamente a ese derecho por hacerlo en contra de su mujer, no por hacerlo en contra de la presidenta del gobierno, como algún medio de comunicación en los últimos días se ha llegado a referir, incluso algún político se ha llegado a referir a Begoña Gómez como presidenta del gobierno, porque tienen tanto miedo que prácticamente quieren aforar y blindar a una Begoña Gómez en un caso que nos dicen que no tiene ningún tipo de asunto, como por ejemplo ha dicho Patxi López, diciendo que el juez no tiene absolutamente nada, como si Patxi López fuese el mismísimo Dios omnipresente que sabe absolutamente de todo, y están muy nerviosos, por mucho que digan que no están muy nerviosos, y la Fiscalía ha dado pues un paso que a muchos les sorprende, pero a otros no, porque efectivamente lo que quieren hacer es recusar y apartar al juez Peinado por ser osado, por ser valiente y por querer llegar hasta el final de un asunto que está molestando mucho en el seno de Moncloa. Precisamente en este sentido dicen que lo que ha hecho Pedro Sánchez no tiene ningún sentido, concluye el debate, y cada vez más y más abogados, más y más jueces, y lo cierto es que vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero el hecho de que aparten al juez Peinado sería una muy triste noticia para la independencia judicial en este país, por mucho que la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial pues haya llenado la boca diciendo que la independencia de la judicatura debe estar presente, y es que, como vemos, ellos nombran jueces, ellos nombran a los presidentes de los consejos generales, ellos disuelven y hacen lo que les viene en gana. Lo cierto es que los especialistas coinciden en que la medida de Juan Carlos Peinado, y esto es lo más importante, no parece arbitraria, puede ser discutido, debatible, pero no es arbitraria ni mucho menos, y no es motivada por algo irracional o caprichoso, como han intentado hacer ver tanto los letrados públicos como la fiscal asignada en este caso, y cabe recordar, dicen llegados a este punto, que esos son precisamente los requisitos que exige el tipo de delito de prevaricación: hacer cosas porque te vienen en gana, hacer cosas porque te apetece, porque tienes un capricho y porque quieres ir hasta el final en contra de Pedro Sánchez. El juez Peinado ha demostrado que no, que tiene bastantes códigos éticos, de hecho de otra manera no estaría teniendo tantos y tantos recelos porque se acabe filtrando el vídeo de Pedro Sánchez en el que no dice absolutamente nada para precisamente descrédito del propio presidente del Ejecutivo. Eso es precisamente lo que es el juez Peinado. Quieren decir que es un sectario, no lo es, quieren decir que es una persona que está actuando de manera completamente irracional, y tampoco sucede, y así lo respaldan cada vez más compañeros penalistas consultados por el debate. Dicen que efectivamente se puede discutir la decisión de Peinado, pero no puede ser catalogada de irracional, o en este caso no puede ser tachado de prevaricación, que eso es lo que tanto molesta, como digo, a Pedro Sánchez, a la Fiscalía y a las hordas socialistas.